plaza vacía, nada vendía el vendedor. Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres, para vender un día la melodía que hace al andar el agua de ese río, que es como un grito de libertad, que es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo. ¿Quién quiere vender conmigo? La magia de Mocedades, imperecedero. Aquí uno de sus temas clásicos, El Vendedor, que habla de la estampa de un tipo que en la plaza de un pueblo vendía esperanzas, ilusiones, más que sus propios productos. Y esta maravillosa cortina musical me sirve de introito para hablar de un tema de palpitante actualidad para la Venezuela, específicamente de estos días, y que tiene que ver con los modos de la producción, la distribución, el consumo, la regulación, es decir, las áreas fundamentales de la economía. Haciendo un rapidísimo repaso por los modos históricos, económicos que han existido. Bueno, desde en la más remota noche de los tiempos, la comunidad primitiva, en la cual había un precario intercambio, trueque, que cuando se fueron configurando los grandes modos de dominación, lamentablemente apareció el esclavismo, es decir, muchos trabajando a cambio de nada para muy pocos. La esclavitud tuvo un sucedáneo, una forma de evolución en el régimen feudal, que es pocas personas poseían inmensas extensiones de tierra y quienes no eran dueños trabajaban allí bajo la fórmula de servidumbre. Progresivamente se evolucionó a otros modelos que les he contado aquí en Redimensión, el aparcero, el pisatario, el medianero, es decir, gente que más o menos compartía la mitad, una parte, un porcentaje de la cosecha. Pero volvamos a la lámina en la cual les estoy intentando contar las formas de producción que ha habido a lo largo del tiempo. Luego ese feudalismo evolucionó en la edad estelar de la industrialización a lo que fue el capitalismo clásico, el mercantilismo, la acumulación de capitales, la generación de múltiples empleos. Del capitalismo se degeneró al imperialismo, que fue aquel sistema en el cual grandes potencias poseyeron en el mundo entero enclaves de su dominio, de su exclusivo sistema de control, y entre tanto se coló, digamos por inercia, por pura reacción, una explosión rebelde que fue el comunismo. Primero fue la concepción comunista, es decir, aquella utopía de Carlos Marx con la cual se iba a abolir el Estado, se iba a redistribuir toda la riqueza, a cada quien se le iba a dar según su necesidad y cada quien iba a aportar según su capacidad. Luego evolucionó también el capitalismo y se produjo el neoliberalismo. Y así el mundo ha vivido un partipris, acumulación de riqueza, ergo capitalismo, redistribución de la riqueza y de los bienes, ergo socialismo, y la utopía comunista
que en realidad no ha llegado a existir en ningún país del mundo, únicamente en los planos idealistas, filosóficos. Hoy en día, y desde el siglo pasado, van apareciendo tres formas coetáneas para la economía. Está el capitalismo, el clásico y el moderno, sobreviviendo en unos países y a caballo con los otros, ¿verdad? Hay las formas de socialismo y de comunismo, unos muy comunistas, unos muy socialistas, pero también, y el programa tiene que ver sobre esto, van apareciendo unas formas híbridas, mixtas, en las cuales se combina diferentes aportes del socialismo, es decir, de la redistribución equitativa, de la propiedad, de los modos de consumo, y lo positivo, lo filantrópico del capitalismo. Eso se llama economía de mercado mixta, que hay diferentes enfoques, hay unos que son más prosocialistas, otros más capitalistas. Vamos a hablar de la economía social, no he dicho todavía socialista de mercado. Aquello surgió en plena Alemania de la posguerra. La potencia europea estaba derruida sobre sus cimientos, la Segunda Guerra Mundial la había aniquilado. Algunas ciudades, circuitos económicos como el de Dresde, recibieron un bombardeo sistemático que no dejó literalmente piedra sobre piedra. Y entonces el canciller de Konrad Adenauer, la Cancillería de Konrad Adenauer, tuvo un brillante ministro, el gordito Erwin Luger, quien fue capaz de concebir un modelo híbrido, ya que tenían al comunismo soviético metido allí hasta las puertas de Berlín, partido en dos incluso Berlín. Bueno, tomar lo mejor del comunismo y lo mejor del capitalismo, y de allí sale la idea de una economía social de mercado, en la cual, desechando los excesos del capitalismo salvaje de otrora y apostando a una fórmula de redistribución con concepto de justicia social, de equidad, de protección de los más débiles, la nueva Alemania, la que fue surgiendo después de la guerra, todo el tiempo trató de beneficiar a los más débiles, especialmente porque la población alemana había quedado muy menguada, debilitada, traumada después del episodio de la Segunda Guerra Mundial. Del concepto de economía social de mercado se evolucionó progresivamente al concepto de economía socialista. Es decir, el Estado seguía manteniendo el control de la macroeconomía, pero iba aflojando los circuitos de producción, fomentando la inversión, la participación de los particulares, la iniciativa privada, la libre empresa, la competitividad. Y ese modelo, que fíjense bien, está a mitad de camino entre lo que fue el odioso capitalismo salvaje y la dominación soviética, que no aceptó, no se avino a incrementar la productividad, y eso es lo que va a producir a la postre la caída estrepitosa, la implosión desde sus cimientos del modelo soviético. Si los soviéticos logran copiar lo que decían los alemanes de la posguerra, allí existiera la Unión Soviética, pero su grave error fue que no le dejaron una espita, una válvula a la competitividad, a la apertura, al incremento de la productividad, y aquel gigante, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminó derrumbándose sobre sus cimientos. El hermano gemelo de la Unión Soviética, es decir, un modelo también de partido único, de dominación totalitaria, con una fuerte influencia militar en el control social, fueron los chinos. Tan así que rivalizaron durante todo el interregno de la Guerra Fría. Pero los chinos dijeron, a nosotros no nos va a pasar lo mismo que a los soviéticos. Y tan tempranamente como en los años 70, llegaron a un entente cordial con sus archienemigos los norteamericanos y le dijeron, permítanos operar las patentes suyas, permítanos asociarnos. El histórico viaje de Henry Kissinger a Pekín y luego el encuentro entre Mao Zedong y Richard Nixon, que dio la
la clave para el relanzamiento de China. Una China en la cual se seguía manteniendo el control de la macroeconomía, pero se delegaba la parte operativa de la economía y es decir, iban surgiendo grupos económicos particulares. China fue copiando licencias, asociándose, y un buen día de fines del siglo XX el mundo despertó sorprendido, aunque los futurólogos lo predecían, que ya China volvía a estar en el concierto capitalista y entonces pasaba a ser un modelo mixto, comunista en lo político, capitalista o de economía abierta en lo económico, con la particularidad que un conjunto de países del área, empezando por Vietnam, fueron copiando la receta china, que la receta china se basó básicamente en la mano de obra barata, en una serie de facilidades extraordinarias para que las transnacionales invirtieran en China. Ellos operaron bajo la fórmula de enclave. Ellos son los padres de la máquina, aquella figura tan vituperiada aquí en América, les sirvió a los chinos, porque en condiciones, digámoslo así, infrahumanas, los chinos trabajaban, creaban riqueza. Claro, el modelo chino puede ser mejorado. Yo no estoy haciendo una oda al modelo chino, que es tan criticable por sus nulas garantías para los trabajadores. Solo que el modelo chino lo han mejorado otras economías socialistas de mercado. Y en justicia es rigor decirlo, los chinos van evolucionando. Cada día más chinos salen de la pobreza. Cada día surge un multimillonario y cada hora surge gente con más en China, y a la larga los chinos tendrán que privilegiar la atención de sus comunidades. Pero lo que el mundo está viviendo ahora en el siglo XXI es una mixtura ideológica. Adam Smith, el padre del capitalismo clásico, John Maynard Keynes, que es el paradigma del intervencionismo, de la regulación estatal productiva, y Carlos Marx se están complementando entre sí. Del uno, de Adam Smith, la visión clásica de la acumulación de riqueza, producir, generar empleos, sembrar, crecer, diversificarse, la visión clásica de Adam Smith. John Maynard Keynes, el paradigma de la regulación que propone que esa riqueza genere ingresos fiscales que se redistribuyan entre los más pobres, que el Estado invierta en educación, que el Estado apadrine la captación y el desarrollo de la tecnología. ¿Y qué aporta Carlos Marx? Bueno, toda aquella visión proteccionista, caritativa, de redistribución de la justicia para que lleguen los bienes y los servicios y la calidad de vida alcance a los trabajadores y a los menos favorecidos por el sistema. El resultado lo están viendo un conjunto de países. Por ejemplo, Bolivia, donde Evo Morales, un presidente revolucionario y socialista y además mestizo, bueno, se ha abierto con reglas claras, seguridad jurídica para un conjunto de multinacionales que van llegando a La Paz. Petrobras de Brasil, Repsol de España, British Gas inglesa, Canadian Energy, Starbucks norteamericano, Hard Rock Café, Kentucky Fried Chickens, todas esas empresas han regresado a Bolivia y ahora tienen que pagar mejores sueldos porque la regulación boliviana lo establece, pero Bolivia va creciendo al 6.4% interanual. Los beneficios sociales para las clases populares se multiplican y hay cada vez más empleo. El fenómeno que más me gusta a mí analizar es el de Ecuador, porque el gobierno anterior, los gobiernos anteriores al de Rafael Correa, implantaron, es decir, a sangre y fuego, con un altísimo costo, la dolarización.
anularon la moneda nacional ecuatoriana e impusieron el dólar como moneda de curso. Rafael Correa, que oído al tambor, viene de ser hasta un economista del Banco Mundial en sus años juveniles, ha criticado, pero ha mantenido en pie la dolarización y se ha beneficiado de eso. Porque el milagro de Ecuador es que siendo un país socialista, revolucionario, con también una raigambre indigenista, mantiene el dólar en la calle, mantiene la garantía para los empresarios del mundo entero. Hay un montón de venezolanos que se van yendo mes tras mes, año tras año a trabajar a Ecuador. Ecuador capta mano de obra calificada, profesionales y técnicos del mundo entero. Y oído al tambor, Ecuador ha ido más allá y tiene un plan de becas, estilo Plan Mariscal de Ayacucho, en el cual a sus muchachos más promisorios los van preparando en las áreas que le interesan a los ecuatorianos, áreas estratégicas, computación, mercadotecnia, redes, y están creando en asociación con una potencia asiática, incluso una especie de Silicon Valley allá en Ecuador, en el cual todas las empresas tecnológicas del mundo entero, con un montón de garantías, se van a poder venir a trabajar, a producir. Más me encanta hablar de Vietnam, aquel país asiático, subyugado, masacrado, bombardeado por el Napalm, es hoy en día un aliado preponderante de Estados Unidos. El 18% de lo que producen los vietnamitas va para Estados Unidos. Y van llegando cada vez más capitales del mundo entero a Vietnam. Bueno, es que Vietnam es, desde hace varios años, miembro de la Organización Mundial de Comercio. En Vietnam le dan garantías a los inversionistas. Y Vietnam aprovecha todas las oportunidades. El cultivo del café, otros cultivos agrícolas, la explotación petrolera, la reindustrialización en sentido absoluto. Y la consecuencia es que Vietnam se está convirtiendo en una de las economías de más rápido crecimiento, diversificación, captación de inversiones foráneas en el mundo entero. Vietnam, la misma Vietnam que los norteamericanos bombardearon en los años 60 y 70, es hoy en día destino preponderante a las inversiones norteamericanas. Y los herederos de Ho Chi Minh han construido un comunismo político con un capitalismo de economía abierta que ha beneficiado cada vez más, ha cubierto más beneficios sociales para sus pobladores, y hasta el café vietnamita está rondando por el mundo entero. El último caso de esta breve enumeración, Nicaragua. Estoy en contacto con Eduardo Barquero, lo pueden buscar por Facebook, un grupo que se llama Venezolanos en Nicaragua, donde ese grupo de compatriotas te va mostrando lo que hace el gobierno de Daniel Ortega, que también le va dando cada vez más garantía a los inversionistas extranjeros, a la empresa privada, y va captando más turismo receptivo. Y la ventaja es que hasta un grupo cada vez más numeroso de venezolanos se van yendo a Managua, León y otras poblaciones nicaragüenses a buscar la vida. Y con eso aterrizo en mi tema de hoy. Yo propongo la economía socialista de mercado como un salvavidas para Venezuela. Porque no podemos esperar a que lleguen unas elecciones o parlamentarias o de referéndum o presidenciales para resolver la urgente, gravísima, impostergable crisis económica venezolana, que en dos icebergs ha mostrado la profundidad de su descalabro. Uno es el contrabando de extracción, bachaqueo, que surgiendo del diferencial cambiario, ve ustedes cómo tiene agobiada a la población de todos los niveles en Venezuela. Y el otro es el problema cambiario. No quedan dólares, no hay dólares. Y entonces han tenido que eliminar hasta la cuota de viajeros de Cadivi de la forma que la han afectado. Prácticamente una supresión en un altísimo porcentaje. Y proponemos la economía socialista de mercado porque concilia lo positivo de ambos enfoques, lo bueno del socialismo y lo bueno del capitalismo. El modelo de economía socialista propone los correctivos urgentes para relanzar nuestra economía,
competitividad, productividad, apertura, modernidad. Se ha probado con éxito en numerosos países. Se puede aplicar de inmediato. Uno puede promover la economía social de mercado sin meterse a discutir ni con chavistas ni con opositores. Y en el camino yo creo que Venezuela lo que necesita con urgencia es un Deng Xiaoping, alguien que promueva el encuentro de ambos sectores positivos. Que si hay que modificar la política, claro que sí, llegando a las elecciones, y cuando haya un tinglado alternativo lo suficientemente coherente, claro, como para asumir el rol que el momento histórico le está entregando, pero que a veces como que no son capaces de asumirlo. Bueno, cuando lleguen las elecciones votaremos como debemos de votar, pero mientras tanto, ¿qué tal promover la economía socialista de mercado como un programa de trabajo para el Parlamento, para que los consejos comunales lo conozcan, en las asociaciones de vecinos? Yo propongo llevar esta discusión incluso al seno de los liceos, de las universidades, debatirlo con opositores, con chavistas y con neutrales. Es un salvavidas en medio del piélago económico para Venezuela. ¿Qué le parece? Regresamos en breve con más de Redimensión. Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad, en la arboleda